los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es hoy día la bienaventuranza, los pacificadores. Parto con dos preguntas. La primera ¿es usted un hijo de Dios? Amén. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Es un pacificador? La segunda pregunta. ¿Qué pasó? Voy a volver a hacer la primera. ¿Es usted un hijo de Dios? Amén. Amén. Gritan con júbilo. Y la segunda pregunta, ¿es usted un pacificador? Amén. Ya, un amén nomás. Bueno. Hay un mal concepto de poder entender esta bienaventuranza. Los pacificadores creemos siempre que son los que tienen paz, los que están tranquilos, los que no le hacen daño a nadie, ¿cierto? Los que tratan de evitar cualquier problema, cualquier conflicto. Es que esos son los pacificadores. Pero cuando lo entendemos a la luz de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que estamos errados en ese sentido. ¿Ya? Y parto diciendo, la Escritura es bien fácil en este sentido de entender. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por lo tanto, la base es que si usted dice ser un hijo de Dios, usted tiene que ser un pacificador. Y vamos a ver a través de la Escritura qué significa ser un pacificador, quiénes son los pacificadores y cuál es nuestra tarea como hijos del Señor. Nuestra sociedad, hermanos míos, se caracteriza hoy en día por la violencia. Actitud de pelea, agresividad, intolerancia, ¿cierto? Hoy en día lo vemos en la televisión o lo vemos en la sociedad. Hoy día ya no se respeta a nada ni a nadie. Hace días atrás se asesinó a un abuelito adulto mayor, ciego, ¿cierto? Y por robarle se asesina. Cosa que antes no lo veíamos. Veíamos que a lo mejor le robaban, pero no lo golpeaban. Hoy en día, hermano, ya no se respeta nada. Por eso siempre se les dice a los adultos mayores: no abran la puerta de su casa. Es que me vienen a vender a esto, no le compre a nadie. Todo con su puerta cerrada, siempre con cuidado. Hoy en día andamos más con temor que con seguridad, tanto en la casa como en la calle. Cuando hablamos de pacificadores, siempre a lo mejor se nos viene a la mente el Gandhi o Martin Luther King, ¿cierto? O estos hombres que son considerados premios Nobel de la paz, etcétera, etcétera, que son hombres que a lo mejor quieren traer paz o quieren ser pacificadores en medio de la sociedad. Pero la Escritura deja bien en claro que no hay paz fuera de Cristo. Así de sencillo, no hay nadie que pueda tener paz realmente y producir paz en medio de la sociedad si no es en medio de Cristo. Es más, los pacificadores, hermanos míos, en nuestra cultura hoy en día serían expulsados, serían mal mirados, serían hombres y mujeres que serían rechazados por la sociedad. En pocas palabras, seríamos como una rareza para la sociedad. Pero Jesús, en esta buena bienaventuranza, hermano mío, pronuncia una bendición para los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Por qué debemos ser pacificadores? ¿Y cuál es la bendición que disfrutan los pacificadores? Son lo que vamos a ver hoy en día. Primero parto diciendo quiénes son los pacificadores. Los pacificadores, hermanos, espiritualmente hablando, como cristianos, no son las personas tranquilas, no son los calmados, no son los apacibles. Obviamente que eso debemos hacerlo, porque el pastor dice que no son esos los pacificadores, no tenemos que hacerlo. La Escritura sí nos enseña que tenemos que ser personas tranquilas, que tenemos que ser personas calmadas, que tenemos que ser personas apacibles, ¿cierto? Que cada día debemos cultivar una actitud afable, cariñosa, tranquila. Ya no debemos vengarnos por nosotros mismos con quienes nos hacen daño, no debemos devolver el mal por el mal, como dice la Escritura, ¿cierto? En otras palabras, debemos ser personas mansas y crecer en mansedumbre. Pero Jesús no está hablando de estas personas. En este pasaje no está hablando de ellos. ¿Quiénes entonces son los pacificadores? Son los que hacen y buscan hacer la paz entre aquellos que están en discordia.
Hoy el mundo está en discordia con Dios. Hoy la familia está en discordia. Padres y madres o con hijos hay discordia entre la sociedad. Los pacificadores son los que intentan llevar la paz en medio de la discordia. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? No son los tranquilitos, los que no le hacen daño a nadie. No, cuando hay una pelea, una rencilla, son los que se meten al medio y tratan de producir paz en medio de esa rencilla. Es como el padre con la esposa están en conflicto, viene el hijo y trata ahí de interceder y de tranquilizar las aguas. Eso es ser un pacificador. Son los que traen paz. No solamente los que están en paz o los que no tienen problemas, sino que los que buscan hacer la paz entre aquellos que están enemistados o en discordia. Esos son los bienaventurados o los bienaventurados de los que habla Cristo. ¿Ya? Como dice el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Yo pregunto hoy en día, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos en discordia? Tiene discordia a lo mejor con su hijo, con su esposa, con su pareja, con todo. No, pero a veces hay discordia, hay rencilla, hay problemas. Bueno, los pacificadores son los que buscan ser intermediarios para que se puedan arreglar la situación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos transformarnos en pacificadores? Primeramente creciendo en mansedumbre. No podemos ser pacificadores, hermanos, si no somos mansos. Amén. Y ahí es donde viene nuevamente la escala de la bienaventuranza. Primeramente, los pobres en espíritu, los que saben que tienen necesidad del Señor y que sin el Señor no pueden subsistir ni pueden sobrevivir. Luego, los que lloran. ¿Cuáles son los que lloran? Los que sienten esa angustia y esa desesperanza de saber que son pecadores y que por sí mismos no pueden ser felices en la vida, por lo tanto recurren a Cristo reconociendo su condición espiritual. Luego venían los mansos. Cuando usted reconoce su condición espiritual, usted se vuelve una persona humilde, no se vuelve una persona egoísta, ni vanagloria, ni orgullosa. Usted se vuelve una persona humilde porque sabe que todo lo que tiene proviene de Cristo, que todo lo que ha alcanzado proviene del Señor, que si usted está viva, que si usted tiene salud, que si usted tiene trabajo, que si usted está bien en la vida, no es por su sabiduría ni su condición, sino que simplemente por la misericordia de Dios. Por lo tanto, se vuelve una persona humilde. Y luego vienen los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. Pero para transformarse, hermanos míos, en pacificadores, usted y yo tenemos que primeramente ser personas con humildad. Y esto es algo de lo cual debemos crecer cada día. Jesús no devolvió mal por mal, sino que al contrario, hasta el último minuto perdonó a quienes le estaban haciendo daño. Intercedió por los que estaban haciéndole daño. Cuando está ahí en la cruz y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercediendo en misericordia por quienes lo habían crucificado. Nosotros, hermanos, como pecadores hemos ofendido a Dios, pero ni Dios, ni el Padre, ni Cristo Jesús nos pagan mal por mal, sino que al contrario, nos demuestran su amor y su misericordia todos los días. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que usted y yo debemos buscar. No el mayor conocimiento, no el tener o el saber todo y el tener respuesta para todo, sino que la sabiduría del alto, esa que es apacible, amable, benigna, llena de misericordia. Por lo tanto, un pacificador lo primero que tiene que hacer es crecer en mansedumbre. Y usted y yo estamos llamados a crecer todos los días en mansedumbre. Siendo nosotros que tenemos que ser pacificadores con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestra iglesia.
Esto implica que los creyentes no podemos ser indiferentes, hermano mío, a la situación que vive la iglesia en estos momentos. No podemos ser indiferentes a lo que viven nuestros hermanos. Si sufren, es problema de ellos. Si están pasando hambre, es problema de ellos. Si están pasando situaciones, es problema de ellos. No. Aquel que realmente es pacificador, hermano mío, vive pensando, velando, llorando e intercediendo también por las situaciones de los nuestros. Es como cuando usted tira un papel al suelo y pasa a alguien, yo no lo tiré, ¿por qué lo tengo que recoger? En otros lados pasa eso. No aquí. En otros lados yo lo he visto. Yo no lo tiré, el hermano tanto lo tiró, ¿por qué no lo viene a recoger él? A veces así actuamos. Debemos desarrollar actitudes nosotros mismos que nos lleven a ser pacificadores entre nosotros mismos. Si alguien nos ha ofendido y viene a pedirnos disculpas, hay que disculparlo. Si nosotros hemos ofendido a alguien o hemos pensado que hemos ofendido a alguien, tenemos que ir a pedir disculpas. La Escritura así nos enseña, hermanos míos. Antes de ir a ofender, antes ponte a cuenta con tu hermano. Y después de ofrendar. Gracias, Señor. Así sea, mi Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser pacificadores? Ayudando a hacer la paz entre los amigos, los hermanos, el prójimo. Uno de esos ejemplos lo vemos en Moisés. Ahí en Hechos capítulo 7, 26 dice: y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos soy, ¿por qué os maltratáis unos a otros? ¿Sabe cuánto daño nos hacemos dentro de las iglesias? Sí, Señor. Los hermanos, cuántos daños se hacen. En vez de unirse, se desunen. En vez de amarse, se odian. En vez de aceptarse, se mandan al infierno. ¿Cómo podemos llegar a ser pacificadores? Sembrando el evangelio entre los pecadores, hermanos míos. ¿Cuál es el ministerio al cual está llamado toda la iglesia? Yo siempre les hago esta pregunta y ustedes ya saben la respuesta. ¿Cuál es el ministerio al cual está llamado toda la iglesia? No me dejes mal. ¿Cuál es el ministerio al cual está llamado toda la iglesia? Ay, Dios. Borren eso, por favor, ahí, hasta que no salga. La iglesia está llamada al ministerio de la reconciliación. Toda la iglesia está llamada al ministerio de la reconciliación. Que el pecador se reconcilie con Dios, que el hermano se reconcilie con el hermano y así sucesivamente. La iglesia está llamada, hermanos míos, a sembrar esa reconciliación entre el pecador y Cristo. Y eso se produce a través del evangelio, a través de la exposición de la palabra, a través de los versículos bíblicos, a través del compañerismo, a través del aliento. Sí, Señor. Porque aquí nos vemos bien, pero usted no sabe lo que pasa en el corazón de su hermano. Sí, Señor. Sí. De los pacificadores, Jesús proclama una bendición. En un sentido, todo creyente es un pacificador porque se ha reconciliado con Dios. Y la gracia de la reconciliación está en nosotros. Pero es algo que debemos y podemos cultivar más. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de paz. Cristo Jesús nos ofrece su paz, su reconciliación a todos los pecadores. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el Dios de paz os santifique. Uno de los títulos que tiene el Padre es que es el Dios de paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así es, Señor. ¿Qué significa eso? Es que estoy tranquilo. Más que eso es que Cristo nos reconcilió con el Padre. Amén. Porque usted y yo éramos enemigos. Gracias, mi Jesús. Usted y yo éramos hijos de la ira. Usted y yo éramos personas que lo único que merecíamos era la muerte.
Pero Cristo, al reconciliarnos con el Padre, cambió todo eso. Alabanza a su nombre, Señor. ¿Por qué debemos ser pacificadores? Porque Cristo es el gran pacificador. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es el príncipe de paz. Y como el gran pacificador, Él nos llama a que cultivemos y practiquemos con su gracia la gracia de ser pacificadores. Así que si usted ve a uno de sus hermanos enojado, molesto, no se haga el loco y mire para el lado. Usted está llamado a interceder por ellos, a que se puedan reconciliar el uno al otro. ¿Cuál es la bendición que van a disfrutar los pacificadores? Que serán llamados hijos de Dios. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿usted es un hijo de Dios? Se tiene que transformar en un pacificador. ¿Y por quiénes van a ser llamados hijos de Dios? Primeramente, por el mundo. Hoy el mundo a veces nos identifica y ya no los ve como hijos de Dios. No los ve como creyentes. Nos ve como personas naturales, porque no han visto el cambio ni la transformación en nuestra vida. Pero cuando usted marca la diferencia, el mundo a usted lo reconoce como un hijo de Dios. A usted lo reconoce como un verdadero hijo de Dios. Lo reconoce como un creyente verdadero. Pero también seremos llamados hijos de Dios por Dios mismo. Los hombres podrán decir 1000 cosas por nosotros o de nosotros, pero la aprobación que nos basta es la de Dios. Y usted puede decirme hoy día: no, yo soy un hijo de Dios, pero Dios pensará lo mismo. El pastor nos mató. Dios pensará lo mismo de nosotros. Dice la Escritura que Dios da testimonio a sus hijos. Da testimonio a sus hijos. Y esa es la aprobación que usted y yo, hermano, debemos buscar todos los días. Que Dios se sienta contento, gozoso, porque nuestra vida está siendo obediente y leal a Él, más que a todas las cosas. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que buscan hacer la paz entre los que están en discordia. ¿Por qué debemos cultivar el ser pacificadores? Porque Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Él nos dio bien por mal y nos llama a que proclamemos el evangelio de la paz entre los pecadores y busquemos la paz con todos los hombres sin sacrificar la verdad. ¿Sabe lo que quiero decir esto? Que usted no puede cambiar su verdad, que es Cristo, por la mentira del mundo. Es que tengo que tratar de ayudar a la gente, por lo tanto voy a ceder o voy a cambiar algunas actitudes. No. Dios quiere que usted y yo seamos pacificadores, pero sin, hermanos, cambiar la verdad. Un ejemplo. Hay personas que quieren llegar al mundo aceptando el aborto. Y yo les pregunto así, con sinceridad: ¿Dios se agrada del aborto? Pero hay cristianos que lo aceptan para llegar a los demás. Eso es cambiar la verdad. Usted y yo estamos llamados a ser pacificadores sin cambiar la verdad. Y la verdad es Cristo a través de su palabra. No vamos a cambiar la palabra por agradar al mundo, sino que al contrario. Aceptamos la verdad para transmitírsela a quienes hoy en día están errados. Buscamos la paz con todos los hombres sin sacrificar la verdad, y así vamos a demostrar que somos hijos de Dios. Y Él mismo lo declara al mundo entero en el juicio final: estos son mis hijos. Estos son los que han sido bienaventurados, porque se han transformado en pacificadores.
Pacificador no es el que tiene paz y el que está tranquilo. Es aquel que busca reconciliar al mundo con Cristo, al mundo con el Padre, que busca reconciliar a los hermanos que están divididos, que están en problemas, que están en peleas, que busca reconciliar siempre al prójimo con el otro. Ahora termino haciendo la misma pregunta. ¿Es usted un pacificador? Eso esperaba. Para allá vamos. Para allá vamos. Y vuelvo a decir lo que he dicho en todas las otras predicaciones. No son 8 cualidades de 8 personas distintas. Es un discípulo que tiene que tener estas 8 cualidades. Y una de ellas es ser pacificador. Y si no lo hemos hecho, ahora es tiempo de decirle: Señor, pon en mí este espíritu, pon en mí esto de ser pacificador y de ser intermediario en medio de esta sociedad. Por eso, hermanos míos, es que nos cuidamos el uno al otro. Por eso es que la iglesia es llamada una familia. Porque aquí nos cuidamos y nos intercedemos y nos preocupamos el uno al otro. No podemos ser indiferentes. Un pacificador no es indiferente. Está siempre atento a lo que sucede a su alrededor. No piensa en sí mismo, sino que piensa en los demás antes que en sí mismo. Amén. Cerramos los ojos y le decimos: Señor, gracias te damos por esta reflexión.